Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador no deja de sorprender, no precisamente por las buenas noticias. La suma de crisis como la carcelaria, la sanitaria y la política produce noticias negativas todas las semanas y a veces día tras día. Y sin dejar de lado las masacres o carnicerías en las cárceles, lo que ocurre en la Asamblea Nacional también es grave. La presidenta de esa institución, Guadalupe Llori, ha demandado, ha enjuiciado a 93 legisladores y la Fiscalía, presurosa y muy explícita, ha dado paso a esta acción penal, que de concretarse podría dejar fuera de su curul a ese número de asambleístas. ¿Cómo se entiende todo esto en el contexto del primer año de gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza? De esto queremos conversar con el legislador de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. ¿Qué tal, Ronnie? Qué gusto verte de nuevo por acá. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Orlando. Un saludo a todos los hermanos latinoamericanos, sobre todo ecuatorianos que están viendo este programa. Gracias por atender esta invitación, Ronnie. Es lamentable lo que está pasando, no entiendo cómo se puede vivir políticamente en este país cuando, por ejemplo, ocurren estas masacres, la presidenta los enjuicia, la Unión Nacional de Educadores tiene huelga de hambre a sus miembros y fue la misma Unión Nacional de Educadores la que dijo que era preferible votar por un banquero antes que por una dictadura. Es decir, todo esto, si miráramos de afuera, no se entiende a cabalidad. ¿Cómo le explicamos a América Latina? Bueno, yo creo que hay que entender bien todo el contexto, ¿no? Tú hablaste bien de una crisis sanitaria, tenemos que hablar de una crisis política, de una crisis social, de una crisis económica, de una crisis de inseguridad, de una crisis carcelaria que estamos viviendo en este momento. Recientemente, nuevamente vivimos actos de terror dentro de los centros de rehabilitación social, ahora en la provincia de Santo Domingo, donde hay más de 40 fallecidos, hay más de 120 fugados todavía, y el gobierno en total inacción. Yo creo que esos son parte de los elementos de este primer año de gobierno, donde se cacareaba mucho en la campaña de que sabían cómo hacerlo, que 100 minutos iban a resolver los problemas coyunturales del país y no lo han hecho. Yo creo que hablar del tema de inseguridad va de la mano con el tema de la crisis económica que se vive, que no hay apoyo ni algún tipo de respaldo a los emprendedores, a los pequeños comerciantes. Más sin embargo, este año, del año pasado, perdón, las ganancias se han duplicado para los banqueros, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos estamos dando cuenta de que el gobierno va claramente direccionado a favorecer a los grupos que los apoyaron para llegar al poder. Tú mencionaste algo importante, hablaste de la Unión de Educadores. En su momento, la Unión de Educadores, este grupo que responde al magisterio ecuatoriano, ha tenido sus aciertos, sus desaciertos, pero lo que sí es verdad es que en campaña lo apoyaban al presidente Guillermo Lasso, se agarraban de la mano, vitoreaban, y hoy este grupo para reclamar sus derechos se encuentra en huelga de hambre y 3 de las personas que están en huelga de hambre están en estado crítico de su salud. Es decir, estamos viviendo la continuación de un gobierno indolente, de un gobierno incapaz, a la vil copia del régimen de Moreno. Nosotros lo anunciamos, lo denunciamos, le manifestábamos al pueblo ecuatoriano que Lasso era la continuidad del gobierno de Moreno. En su momento no llegó o no caló ese mensaje, pero hoy lamentablemente lo estamos viviendo con todas las acciones negativas que se toman por parte del primer funcionario del gobierno. Imagínate, y para culminar esta etapa, mientras ocurre toda esta crisis, en todo el sentido que he hablado, social, económica, política, sanitaria, de seguridad, una crisis carcelaria, el presidente se encuentra en Israel y el vicepresidente se encuentra en Costa Rica. Es decir, no les importa el país. No les importa el país porque si ven una crisis de tal magnitud, lo primero que tienen que hacer es estar en el país y estar al frente de la situación y manejarla porque tenemos personal al frente de las instituciones que han demostrado incapacidad total. Claro, y además viaja a Israel, viaja a otros países en el avión que compró Rafael Correa y que él declaró que eran
lujos socialistas y que él incluso estaba dispuesto a irse a pie a cualquier parte y que la inversión de la venta de los aviones presidenciales iba a ser en la construcción de hospitales en Manabí, en Esmeraldas, en las zonas del terremoto. Pero bueno, ya sabemos que ni vendió los aviones, ni se construyen los hospitales, ni tampoco camina el presidente por el país, pero lo acoto porque efectivamente da indignación todo esto. Pero te pregunto algo muy importante que tú lo mencionaste y que yo puse la mañana de ayer en un tuit. Los bancos han ganado el doble. El banco del señor Guillermo Lasso pasó de 40 millones a 73 millones de utilidades en un año. ¿Cómo se explica que la pobreza se incrementa, la canasta básica está mucho más cara para la mayoría o casi para la totalidad de los ecuatorianos y ese 1% de los banqueros en cambio gana el doble en un año? Imagínate, en su momento cuando la Revolución Ciudadana planteó el tema del dinero electrónico, hubo un escándalo y decían nuevamente el gobierno quiere meter las manos en todas las instancias y más vale cuando se hacía la promoción para la utilización del dinero electrónico, a ti te devolvían el 2% del impuesto del valor agregado de tus compras a través del dinero electrónico que regresaba al bolsillo del ciudadano ecuatoriano y no tenía ningún costo. Ahora resulta ser que desde el periodo pasado del gobierno de Moreno, eso retornó al control de la banca. Y hoy en día hemos visto cómo han desmantelado la banca pública, sobre todo, y me voy a referir específicamente al Banco del Pacífico, porque antes teníamos un buen servicio a través de las empresas públicas, en este caso también la banca. Ahora la banca resulta ser que es lo peor, mal administrado, y quieren venderla a precio de gallina con peste, ¿no? Se alertó en su momento que quien quería ejecutar esta compra era el propio presidente Guillermo Lasso a través del Banco Guayaquil. Entonces lo que hacen hacer es desmantelar las instituciones, en este caso la banca pública, la desmantelan, no dan servicios, y al final del día no hay ni siquiera una buena atención al cliente y lo que ocasiona es que estos clientes que eran de la banca pública migren a la banca privada. Y evidentemente allá los servicios son muchísimo más caros, pero el ciudadano lo que va a analizar es, bueno, acá sí me dan el servicio, cuando no analizan que durante los 10 años de la Revolución Ciudadana todo eso lo tenían pero a través de la banca pública y eso era sin costo. Recordemos que no habían ni los costos para la utilización de los cajeros automáticos, que no habían costos para las transacciones interbancarias y ni del propio banco, y hoy en día todos esos valores, todas esas transacciones tienen costos. Y realmente, vuelvo a insistir, nos damos cuenta cómo es un gobierno indolente, un gobierno incapaz, pero que está evidentemente direccionado a favorecer a la banca, a los medios de comunicación, y evidentemente están rendidos a las pretensiones de los organismos multilaterales, ¿no? Pero Ronnie, si todo esto que está pasando, crisis carcelaria, sanitaria, política, social, económica, más la suma de las grandes ganancias de la banca, ¿cómo le calificas al gobierno? Porque las encuestas señalan que, por ejemplo, un 30% de la población todavía califica de positiva la gestión y la popularidad del presidente se encuentra más o menos entre el 24 y 28%. Ese 24 o 28% que todavía lo halaga, está en cambio en contra de lo que un 60%, un 70% en algunos casos ya dice que califica de mala o muy mala la gestión. Si eso es así, se siente, se percibe lo que ya comienza a sonar desde el 1 de mayo, la revocatoria del mandato, es decir, que descalificando la gestión también se podría pasar a la otra etapa que es la revocatoria del mandato. Bueno, yo creo, primero discrepo con los números, ¿no? Quizás ese 30% fue porque estuvieron haciendo esas encuestas en los sectores del alto estrato socioeconómico del Ecuador. Quizás no creería que sea la realidad. Se lo digo como conocedor del territorio, me gusta recorrer mucho el territorio. El fin de semana estuve en la provincia de Santa Elena, el día de hoy estuve en la provincia de Manabí. Durante el fin de semana de igual manera recorreré otras provincias y el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el ciudadano que batalla todos los días no tiene esa percepción. En este momento se siente abandonado, siente que hay un gobierno ausente, pero además cuando está es indolente, no le importa lo que le puede ocurrir a este ciudadano. Entonces yo creo que los números no son tan optimistas como los han mencionado y tenía que aclararlo. Y paso seguido, el proceso de la revocatoria es una iniciativa ciudadana que yo veo con buenos ojos porque evidentemente es parte de las herramientas que nos asiste la democracia,
que no se diga que hay un golpe de Estado desde la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional tiene su propia crisis y ya la hablaremos más adelante. La Asamblea Nacional tiene su propia crisis porque no ayuda tampoco al Estado per se para generarle mejores condiciones a los ciudadanos. Entonces, el tema de la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso, siendo que el 24 de mayo ya se cumple un año de sus funciones, y para la Asamblea Nacional, y vuelvo a insistir, para la gran mayoría, usted decía un 60%, yo creería que más del 70% de los ecuatorianos evidentemente ha incumplido el presidente Guillermo Lasso en sus promesas de campaña. Ya, para cerrar entonces esta primera parte, Ronnie, si las cosas están así, ¿quién está en la oposición liderando este proceso? Porque vemos dispersión, la marcha del 1 de mayo fue una muestra de que llega la marcha multitudinaria a la Plaza de San Francisco en Quito y cada grupo se ve por su lado, se dispersa y no pasa nada. Parecería que es una imagen que incluso revela a la oposición, pero por otro lado, en cambio, el presidente Lasso dice que la oposición la lideran los mellizos Jaime Nebot y Rafael Correa. ¿Es posible que lideren la derecha con la izquierda la oposición a Guillermo Lasso? Mire, yo creo que esa visión que tiene el presidente Lasso es porque se ha ciudadanizado la protesta. Es la realidad. Los actores políticos en este momento, al menos cada uno desde su espacio, liderando sus organizaciones, hemos estado concentrados en los temas coyunturales que tienen que ver con la Asamblea Nacional y en el caso de los líderes de sus organizaciones políticas. La lucha ciudadana, si evidentemente la hemos respaldado, y muchos de nosotros siempre nos sumamos a los llamados de la ciudadanía a protestar, a levantar nuestra voz, como nos asiste la Constitución con nuestro derecho a la resistencia pacífica, lo hemos hecho, evidentemente. Pero si no se ve ese liderazgo, pero espontáneamente sale el pueblo, no solamente en la ciudad de Quito, sino en varias ciudades del país, como en Guayaquil, como en Cuenca, ¿no? Ciudades principales, ciudades grandes, donde han salido a marchar, yo creo que es el descontento generalizado. Y cuando se ciudadaniza la protesta, evidentemente se puede ver ausencia de líderes políticos, pero yo creo que ya es el hastío del ciudadano que siente que no tiene ningún tipo de respaldo, no por parte de organizaciones políticas, sino por parte de un mal gobierno que en su momento les mintió. Están cansados de la mentira, pasaron 4 años de desgobierno y sobre pretexto de descorreizar el país, desmantelaron todas las estructuras del Estado, desmantelaron el sistema de salud pública, hoy vivimos las consecuencias, desmantelaron el sistema de educación, hoy vivimos las consecuencias, desmantelaron el Ministerio de Coordinación de Seguridad, hoy vivimos las consecuencias. Es decir, tenemos sobre pretexto de descorreización, la desinstitucionalización y sobre todo la implosión del Estado, y en este momento, pues además de la mala dirección, tenemos un Estado ausente. Claro que si hagamos la primera pausa, Ronnie, para volver enseguida a tratar lo que efectivamente parecería una cosa extraña fuera del Ecuador, pero ya se vuelve natural en este país. La presidenta de la Asamblea enjuicia a los legisladores y la Fiscalía atiende inmediatamente lo que es de absoluta autonomía y soberanía institucional de la Asamblea. Así es. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Ronnie Aliaga a propósito de lo que vive este país andino, el Ecuador. Ronnie, tú eres parte del Consejo de Administración Legislativa, también parte de los 93 legisladores enjuiciados prácticamente por la presidenta Guadalupe Llori. ¿Esto cómo le explicamos a América Latina? ¿Hasta dónde esto que tiene que resolverle la política, la institución más política del Estado que es la Asamblea, lo ha trasladado a la Fiscalía, donde hay una fiscal que sabemos efectivamente puesta por el Trujillato, por Lenín Moreno, que va a actuar en función de que esos 93 legisladores incluso no le permitan a la institución enjuiciarla a la propia fiscal? No solamente la institución más política, sino la institución que tiene verdadera legitimidad democrática de representación. Recordemos que ahí estamos 137 legisladores ecuatorianos,
representantes de los más de 17 millones de ecuatorianos a través de las distintas fuerzas políticas. Y antes de hacer el análisis de las denuncias, que veníamos hablando del Ejecutivo y su mala labor, quisiera iniciar diciendo que quien preside la primera función del Estado, la Asamblea Nacional, sin ruborizarse, dice que no es quien para criticar el mal proceder o el mal accionar del gobierno nacional. Imagínense, quien debería fiscalizar, quien debería ejercer ese control político sobre las malas autoridades o sobre el incumplimiento y vulneración de derechos hacia los ciudadanos, resulta ser, como es aliada del gobierno y quiere sostenerse aferrada a su puesto, pues dice que no tiene por qué criticar. Aquí no es de criticar, estimados hermanos latinoamericanos, aquí es de decir las cosas enmarcados y apegados a la Constitución y a la ley. Y un gobierno nacional tiene que cumplir, y los funcionarios públicos están ahí para dar servicio al ciudadano. En ese sentido, hoy hemos sido denunciados en varias denuncias, hay 4 denuncias que ha realizado la presidenta. Lo peor que tiene en la política ecuatoriana en este momento el Ecuador, la presidenta Guadalupe Llori, que ha demostrado incapacidad, incompetencia, mucha limitación, demasiada limitación, ni siquiera puede hacer una vocería. En una entrevista se anotaba la polla en la mano, ¿no? Se anotaba sus ayudas dentro de la mano. Imagínense, la primera representante de la Asamblea Nacional, ante, no solamente en el Ecuador, sino ante el mundo, porque es la presidenta de la Asamblea, lamentablemente. Pero este desgaste de los personajes dentro de la Asamblea Nacional es parte de una estrategia para deslegitimar la primera función del Estado y, como lo mencioné al inicio, tratar de indicar que la Asamblea no sirve para nada y que no se puede ejercer un control político eficaz y eficiente como necesita el pueblo ecuatoriano. Estas denuncias, para nosotros y a nuestro criterio, son uso y abuso del derecho, porque no está expreso en la Constitución de que nosotros como legisladores tengamos que responder por nuestras acciones dentro del marco de nuestras competencias, que es lo que hemos realizado. Tomamos decisiones porque la Asamblea Nacional es de índole facultativa, porque tomamos decisiones, votamos a favor, nos abstenemos o votamos en contra. Tomamos esas decisiones y como no le gusta a la mayoría, en este momento la presidenta decide poner una denuncia, haciendo flagrantemente una intromisión del Poder Judicial sobre la primera función del Estado, dejando sentado un nefasto precedente que no debería ser, utilizando recursos públicos. ¿Y por qué recursos públicos? Existe un procurador de la Asamblea Nacional que es el abogado de todos los asambleístas y resulta ser que ella lo utiliza como el abogado particular de sus causas, siendo que sus causas igual no tienen sustento. Dentro de la denuncia contra 93 legisladores, la fiscal general del Estado ha iniciado ya acciones, una investigación previa en el cual han sido notificados 93 legisladores. Hemos sido notificados 93 legisladores, pero en base al artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, la ley que rige a la Asamblea Nacional, y el artículo 128 de la Constitución de la República del Ecuador, los legisladores no tenemos que responder legal, ni civil, ni penalmente por acciones o decisiones que tomemos en el marco de nuestras competencias, lo cual se le ha olvidado a la señora fiscal. Por eso, el día viernes de la semana anterior, solicité la comparecencia de la fiscal general del Estado y lo hará el día miércoles a las 10 de la mañana para, a través de la Comisión de Transparencia y Control Social, para que nos dé respuesta a los legisladores que necesitamos entender bajo qué premisa la fiscal general del Estado, quizás en una situación de arrogarse funciones, le da cumplimiento a los caprichos de la presidenta Guadalupe Llori, siendo que la Asamblea Nacional, como primera función del Estado, tiene la capacidad de fiscalizar o hacer el control político de las autoridades de control, incluida la fiscal general del Estado. Hemos decidido hacer esta convocatoria. Esperamos las respuestas, esperamos que las respuestas sean satisfactorias, no por el bien de los legisladores, sino por el bien de la democracia y por el bien del respeto a la independencia de funciones. Pero Ronnie, la propia presidenta Guadalupe Llori ha dicho, por ejemplo, que solo Dios le puede sacar del cargo. Es decir, ella incluso está por encima del Papa. El Papa no le pone ni le saca a Dios. Obviamente hay un concilio vaticano que resuelve esas cosas, pero ella dice que solo Dios le saca del cargo de presidenta de la Asamblea. ¿Quién es Guadalupe Llori en este momento? ¿La mejor aliada del gobierno de Guillermo Lasso? Porque ella es parte de las filas de Pachacuti, que se supone que estaba en contra de todo el modelo neoliberal. Entonces, no se entiende muy bien a qué juega la señora
Yori o es parte de Pachacuti, o es parte del gobierno, o es parte de lo que algunos dicen de esa embajada que todo lo decide en el Ecuador. Me voy a referir pues, sobre lo primero. Soy una persona de fe, soy una persona creyente. Yo también me considero un hijo de Dios y lo profeso abiertamente y públicamente. Pero la señora Yori, yo le podría decir, dime de qué pregonas y te diré de qué careces. Porque esa supuesta fe no tiene nada que ver con sus acciones. Porque si fuese decente y siguiera el camino de la rectitud, ella no estuviese realizando todo este tipo de acciones, que el perjuicio real lo sufre el pueblo ecuatoriano, porque en este momento que está paralizada la Asamblea Nacional, que no hay una hoja de ruta clara y que resulta ser la mejor aliada de un gobierno incompetente e incapaz, el pueblo ecuatoriano no tiene respuesta sobre el tema de salud, de educación, de empleo y de seguridad ciudadana, y en este momento sobre una crisis carcelaria. ¿Me explico? Entonces, eso es responsabilidad otorgada por la Constitución y la ley de la presidenta de la Asamblea. Ella es la que marca la hoja de ruta. Ella decide qué temas se deben tratar dentro de las convocatorias al Pleno de la Asamblea Nacional, lo que evidentemente no ocurre. No está en sintonía la primera función del Estado con lo que necesita el pueblo ecuatoriano, cuáles son sus nuevas demandas ciudadanas. Y en ese sentido, refiriéndome también a sus palabras, de que nadie la puede sacar, pues que sepa muy bien que habemos otras personas que también somos creyentes, pero estamos amparados en la ley, en la Constitución, y que en este momento ya está funcionando una comisión pluripartidista que va a hacer su evaluación siguiendo el debido proceso, que ya hay las denuncias presentadas y calificadas, y que yo creo que en unos 30 días ya deberían resolver si la señora se queda o se va de su puesto. Yo no me voy a anticipar en los criterios porque no es mi estilo, pero lo que sí es evidente es que ha existido un incumplimiento flagrante, que esta señora ha sido lo peor de la política que pudo estar sentado ahí en el puesto de la presidencia de la Asamblea Nacional, y sobre todo que yo creo, es un comentario muy personal, y yo creo que los pueblos y nacionalidades indígenas tuvieron la oportunidad histórica de hacer muchísimo por el país representados por esta señora. Lamentablemente lo tiraron al tacho de la basura con una mala representante. Claro, y ella también ha dicho un tema que quizás ronda en la lógica y en la agenda política de la derecha, y es que ella constituye el último dique del correísmo, es decir, que si ella se va, el correísmo se toma las instituciones, coloca contralor, procurador, se baja al Consejo de Participación e incluso hablan de que se podría tomar el Consejo Nacional Electoral. ¿Hasta dónde cala esta matriz política y mediática que se ha ido gestando no precisamente de la señora Yori, que no le veo en la predisposición ni tampoco en la postura de plantearse este tipo de análisis, sino más bien desde el propio gobierno, porque esto que menciona ella parecería que es un eco mal edulcorado, además de lo que dice todos los martes en las reuniones y en las entrevistas con sus amigos periodistas el señor Guillermo Lasso. Es que sabe que esa es parte de la agenda del odio, ¿no? Esa es la agenda del odio. Sobre pretexto, y ya lo había mencionado, sobre pretexto de descorrezar al país, destruyeron la patria entera. Nos quitaron el acceso a todos los sistemas de salud, de educación, de seguridad, de empleo, de desarrollo agroproductivo, ¿no? Nos quitaron absolutamente todos los hermanos ecuatorianos. Y supuestamente ella es el dique correísta. No tiene que ver, y disculpe la expresión tan coloquial, pero no tiene que ver nada Chana con Juana. La señora tiene que responder por sus acciones como legisladora, y su defensa ha sido que ella ha sido perseguida por el correísmo. Imagínense, le voy a hacer una reflexión. Quizás los hermanos latinoamericanos no entienden quién es esta señora para el Ecuador, pero una señora que ha sido investigada y ha estado detenida por terrorismo, por paralización de servicios públicos, por haber cometido actos contra bienes públicos. Y cuando ella ha sido presidente de la Asamblea durante este tiempo, ahora resulta ser que hasta la Asamblea nos evacúan porque hay amenazas de bombas. Imagínense, esos son los violentos, esos son los que quieren retroceder al Ecuador, a la era o al país de los 90, donde los diputados de los manteles venían y sacaban y ponían y hacían lo que les daba, lo que les venía en gana. Hoy que tenemos una constitución robusta, una constitución de Montecristi, que tenemos una ley que efectivamente está muy bien especificada y detallada, evidentemente se la puede mejorar siempre. Pero dado que no les gusta la democracia cuando no la tienen en sus manos, no les gusta la mayoría democrática cuando no la tienen en sus manos,
pues resulta ser que recurren a estas viejas prácticas de la partidocracia. Pero ahí estarán las fuerzas políticas que creo que en este momento coincidimos la gran mayoría, todos se han expresado públicamente, de que la señora Yori le hace muchísimo daño a la institucionalidad de la Asamblea Nacional y sobre todo en la confianza del pueblo ecuatoriano. Así que esperemos que exista una pronta respuesta por parte de la comisión que está investigando las denuncias contra la presidenta Guadalupe Llori y por parte de la Fiscalía, que es un segundo momento, también se hagan las pericias pertinentes, dado que hay 2 denuncias penales presentadas contra la presidenta de la Asamblea. Una la presenté yo por tráfico de influencias en la Asamblea Nacional para evitar juicios, para evitar acciones judiciales en la provincia de donde ella es oriunda, y hay otra denuncia por haber utilizado lo que yo mencioné, el procurador de la Asamblea Nacional para su pecunio, para su favor muy particular, muy privado. Así que ella tendrá que responder también ante la justicia y esas sí son acciones que deben ser investigadas y que están enmarcadas dentro de los presuntos delitos que serían causales de no solamente de remoción de su cargo como presidente de la Asamblea, sino con la pérdida de su curul como asambleísta. Claro que sí, muchísimas gracias, Ron. Estamos pendientes, efectivamente, el día miércoles estaremos atentos a esto a través de otros espacios informativos de Telesur y también, por supuesto, posterior a ello, el análisis político con lo que implica, además, el primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso y el primer año de gestión de la señora Guadalupe Llori. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias, Ronnie. Muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los hermanos latinoamericanos. Desde Ecuador seguimos en la lucha. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este análisis de la situación crítica por la que atraviesa este país andino, sumada a la crisis carcelaria, la masacre carcelaria, la crisis política, la crisis económica, con banqueros que ganan mucha plata en estos tiempos. Obviamente este es un país que, según dicen los entendidos, no tiene Estado, es decir, naufraga o navega a la deriva de los grandes poderes. Nos despedimos, cuídense mucho. Chao, chao.